tienen una visión limitada a su espacio ciudadano. Obviamente una ciudad, como diría Max Weber, abierta sobre el campo, una Ackerbürgerstadt, o sea, una ciudad que no está limitada y que es, como dicen en los documentos de la época, una ciudad de 5 leguas, una ciudad con acrópolis y agroicos, como decían los griegos, o sea, el casco urbano más la zona de haciendas que correspondía a la ciudad. Sería también importante tomar en cuenta las obediencias entre las ciudades y las jerarquías honoríficas, ya que estamos en un mundo donde la economía del honor es tan importante como la economía material, de la cual habló tanto Perry Anderson. Precisamente en la ponencia enfatizaré mucho más las economías abstractas y en particular la del honor. Horst Pichmann, el profesor alemán, nos enseñó una de las paradojas principales de esa época. O sea que hacia 1680, la corona española reconoció a América la existencia de nuevos reinos. O sea que a partir de 1680 ustedes encontrarán en las fuentes mencionado el reino de Chile, el reino de Quito, etc. Eso se hizo, según Pichmann, en 1680 y apunta Pichmann para contentar a los criollos en un momento de desarticulación general del imperio. La gran paradoja, dice Pichmann, es que con la llegada de la dinastía de los Borbones en 1700, de golpe se va a prohibir esa nueva terminología. O sea que esa nueva terminología de Reino de Chile, Reino de Guatemala, Reino de Quito, que de repente tenía una especie de existencia administrativa totalmente nueva, ya no era del dominio de lo subjetivo, fue prohibido en 1700 y mucho más a partir de 1716, cuando el rey de España trata de asentar más el poderío de Castilla sobre los propios reinos peninsulares. O sea que el fenómeno era global de parte del primer rey Borbón, de luchar en contra de esa monarquía compuesta que le presentó el colega inglés esta mañana. Es interesante esa evolución del siglo XVIII, o sea, prohibir de manera gradual el vocabulario antiguo de Reino de Quito, Reino de la Nueva Granada, a favor del vocabulario moderno de los Borbones, Virreinato de la Nueva Granada, porque precisamente tiene que ver con una modificación de la naturaleza del lazo del vasallaje, para no decir, obviamente, lazo colonial. Hay una modificación de la textura de las cuerdas de imaginación. El virrey Pedro Mesía de la Cerda se inquietaba en 1772 de la dificultad de gobernar el virreinato de la Nueva Granada. Según él, no les voy a leer una larga cita, pero la obediencia de los habitantes del reino solo reposaba sobre su libre albedrío y la envidia que tenían de ejecutar o no los órdenes del virrey. O sea que según el propio virrey no había sujeción verdadera de los súbditos a su propio poder. Y él apuntaba a los dos grandes peligros del virreinato, los indios bravos, pero mucho más temible, sus propios vasallos desobedientes. Y Mesía de la Cerda apuntaba enseguida la ciudad de Quito. Escribe en 1772 y designa a Quito como el foco más peligroso del virreinato de la Nueva Granada. ¿Por qué hablar de Quito? Porque en 1765 Quito fue el objeto de una conmoción extraordinaria, una rebelión en el mes de mayo-junio del 65,
que muchos colombianos ignoran a veces, incluso los quiteños, lo hemos podido ver durante los coloquios del Bicentenario. El historiador Anthony Macfarlane no vacila en afirmar que los acontecimientos de Quito en 1765 han constituido la insurrección urbana la más larga, la más extendida y la más formidable que ha conocido la América española en el siglo XVIII, y la califica de inédita y de singular. Esa revolución de estancos, tal como pasó a la posteridad, se debió obviamente a la racionalización de la percepción de los impuestos aduaneros, se debió a la imposición del monopolio real sobre los alcoholes y, bueno, a un odio sin freno de la plebe de los barrios de Quito con respecto a los españoles europeos. El historiador ecuatoriano González Suárez, ya a finales del siglo XIX, decía que esa revuelta había sido dirigida contra el mal gobierno y no en contra del rey. Y apuntaba Gonzalo Suárez que una ruptura de la plebe con la sociedad de los patricios había ocurrido como en la antigua República Romana. Sin embargo, añadía González Suárez, la ínfima plebe había sido guiada por algunos oidores reales, pero mucho más por ciertos marqueses de la ciudad, en particular el conde de Selva Florida y otros, deseosos de botar afuera de Quito a los españoles europeos. En una crónica secreta que tenemos de los acontecimientos de Quito, del oidor Juan Romualdo Navarro, se escribe que se sabe muy bien que algunos patricios quiteños se sienten más soberanos que el propio rey. Los trabajos recientes de Anthony Macfarlane, de Martin Mitchum, de Kenneth Andrian dicen todos lo mismo. En Quito, en 1765, el gobierno del rey se interrumpió por unos meses a causa de una coalición de criollos y plebeyos. Se interrumpió en el sentido en que los oidores tuvieron que salir de la ciudad con todos los españoles europeos y Quito se quedó sin gobierno real. Es un caso único en la historia de las proximidades de la colonia. La pacificación fue sumamente violenta y, como siempre, vino de Lima. Esa pacificación se organizó alrededor de una ceremonia de jura de sentido muy ambiguo. Bueno, no quiero tampoco entrar en los detalles. Lo más interesante es que el virrey Mesía de la Cerda, con respecto a esos acontecimientos de Quito, escribe que no puede ser la plebe que había sido al origen del tumulto, ya que la plebe no tiene otro empleo que el de sus trabajos manuales y que la plebe no posee haciendas y que la plebe no practica el comercio de largo alcance. Y añade el virrey, todo eso se debió a diversos hombres de bien que se han reconocido dentro de la plebe, disimulados por antifaces, por máscaras, y que hacían progresar a los gamines de la ciudad, los famosos guambras de Quito, en orden. No les voy a narrar los acontecimientos de Quito, pero 6.000 plebeyos atacaron al Palacio de la Presidencia de Quito con hondas. Lo que dicen los historiadores ingleses que más han indagado el tema es que la revuelta tuvo como principal causa el hecho de que quienes aplicaban las reformas fiscales se habían negado a la práctica del cabildo abierto. Cuando se modificaba la fiscalidad en Quito, siempre se convocaba un cabildo abierto para negociar en nombre de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, la aceptación de la ciudad a esas nuevas normas fiscales. En marzo del año 66 está el ejército pacificador de 600 hombres que vino de Lima. Hace falta reanudar las cuerdas de imaginación y
aparece de manera abrumadora nuevamente esa metáfora de reanudar las cuerdas de la sociedad que han sido rotas o deshechas. El pacificador Juan Antonio Zelaya, que entra en la ciudad, quiere hacer una pacificación total de la plebe, según se dice en los documentos de la época, pero se da cuenta que sería enjuiciar toda una ciudad que se había rebelado y escoge otra figura de pacificación muy interesante, que es la pacificación por el agrio dulce, expresión de la época y que remite al símbolo de la granada. La granada es una fruta agridulce, eso es jeroglifo de la granada, emblema onomástico del reino. El rey es a la vez un rey de justicia, agrio, que es capaz de mandar a la horca, pero es también un rey capaz de perdonar, un rey dulce.